Hola a todos, bienvenidos a Elemental Podcast de Libros. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola. Y el libro de esta semana es The Art of Stillness, el arte de quedarse quieto. Este libro es de un autor de origen británico con ascendencia india, cuyo nombre es Siddhartha Piko Raghavan Iyer, que para efectos del libro y para efectos como de las charlas que él da va por su nombre más corto, que es Piko Iyer, y es un autor de libros de carácter de viajes o de turismo, y también escribe en una revista muy famosa que se llama Time Magazine. Este libro lo encontramos a propósito de su charla TED, que habla sobre el arte de estar quieto o lo que muchas veces en el occidente se conoce como la meditación o en inglés el headspace, etc. Entonces lo que tenemos acá en nuestras manos es el libro que se publicó en 2014, basado en la charla que él tenía, que duraba unos 15 minutos. Y el libro trata de expandir en la charla la idea de, más que meditar, porque él de verdad habla de quedarse quieto como un ejercicio tanto mental como físico. Y él habla mucho de irse a ciertos retiros. Y el libro, la charla está bajo el contexto de que a él le gusta viajar y él escribe sobre viajes. El libro está escrito bajo el contexto de una visita a un músico que yo me encontré que fue un muy buen contexto para hilar todo el libro. De hecho, su charla TED, que la vamos a poner en las notas, tiene un hilo conductor bastante más claro, porque utiliza el tema central de su libro como hilo conductor de su charla. En cambio, en este libro, como que se escapa hacia la anécdota y lo intenta decir como de manera más tangencial. Sí, sí. No. Vamos revisando por partes. Bueno, entonces, el libro parte con esta anécdota de ir a visitar a un músico que él admiraba mucho, respetaba, que era todo como en una casa de retiro fuera de la ciudad de Los Ángeles, y cómo él aprovechaba estos retiros para quedarse quieto, desconectado de todo el mundo y un poco contemplar su vida. Fundamentalmente la idea aquí es que el autor va a un lugar cercano a una ciudad muy grande donde una persona había hecho básicamente un lugar de retiro. Y eso yo diría que es como la temática de fondo de este primer capítulo, pero no profundiza mucho. Es bastante superficial en la forma de decirlo, pero si uno es capaz de leer entre líneas entiende el trasfondo importante, que es tú eres capaz de armar un espacio no tan lejos de tu lugar de trabajo donde eres capaz de quedarte quieto. A veces las personas tenemos esa idea de que tenemos que irnos a un retiro, a un lugar lejano. Acá él demostraba un poco que no es tanto la distancia física, sino el verdadero cambio de ambiente. Entonces, si tú pudieras caminar 200 metros y quedar desconectado de la ciudad, podrías hacerlo igual. Entonces, la autora acá parte hablando como él estaba con su trabajo ideal, que vivía en Nueva York, escribía por una revista muy buena, haciendo lo que quería, haciendo estos viajes, pero sentía que le faltaba algo. Y que, a pesar de que su vida era tan emocionante, no tenía tiempo para ver hacia dónde estaba yendo. Estaba viviendo un momento como de sentirse abrumado por la vida, como estaba constantemente corriendo, se encontraba a sí mismo a horas muy avanzadas de la noche saliendo de la oficina y no tenía una posibilidad de realmente disfrutar la vida que vivía, a pesar de que era en teoría esa vida soñada para él. Mm. Y yo creo que es algo muy transversal a todos los seres humanos. A mí me ha pasado mucho también de que tú te encuentras a ti mismo haciendo aquello que te gusta, pero no te das el tiempo para saborearlo realmente. Sí. Y la importancia de detenerse para poder ser una persona que saborea la vida es relevante. Sí, y por eso me gusta cómo lo pone, de no se trata de darle la espalda al mundo, sino que salirse un poco y contemplarlo. Yo luego de harto, o me acuerdo, cuando tú estabas trabajando en el estudio de abogados y te llamaban los fines de semana.
Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Como hay gente que le pasa eso, que el fin de semana es otro espacio más para trabajar. Y si no es para trabajar, es para cansarse descansando. Yo estoy de acuerdo con ese punto, pero a medias. Por ejemplo, hoy también trabajo todos los fines de semana. Pero es distinto cuando lo haces de manera voluntaria a aquella vez que algo externo te obliga a trabajar en aquel momento que tú quieres descansar. Y en esta parte me recuerda mucho a la filosofía estoica de aquellos griegos del 500 a.C. y bueno, también de los romanos del imperio y todo, que hablaban de que no es que el mundo a tu alrededor cambie, sino tu percepción de cómo es el mundo es lo relevante. Es cómo eres tú capaz de captar los hechos, lo que te hace ser capaz de ser más resiliente, tener una mejor vida, ser más feliz. O sea, eso pasa un poco por el tema de que nosotros vivimos la vida dentro de nuestras cabezas. A pesar de que podemos decir que hay hechos objetivos, las experiencias son subjetivas. Entonces, viene esa idea de que, si bien te pueden estar pasando cosas que son reales, como las vives empieza a depender de ti. Y acá yendo a lo que explica el autor de saliéndose un poco para contemplar las cosas, puedes reapreciarlas y valorizarlas más. Él habla siempre de un aspecto, o habla con una perspectiva positiva, siempre. Entonces es salirse del mundo para mirar al mundo y estar agradecido. Es como, de hecho, dato anecdótico de literalmente cuando los astronautas iban al espacio, decían que redescubrían el planeta Tierra. Y hay una frase muy buena que era, no me acuerdo de cuál, no lo veo que decía, si yo pudiera, esto era un astronauta, decía, si yo pudiera tomar a cualquiera de estos políticos y llevarlo al espacio, lo haría y les diría, look at it, look at that beautiful thing, you suck. En español, En español sería, mira, apuntando a la Tierra, mira eso, magnífico hijo. avanzando un pelito, sí, estoy de acuerdo. Y muy relacionado con los astronautas, que el autor, debido a su tipo de trabajo, que era ser una persona que hacía artículos para revistas, muchas veces de carácter de viajes, le tocaba ir a muchos lugares. Y el autor contaba cómo los vuelos propiamente tal se habían transformado en un momento de retiro para él, donde él era capaz de apagar todos los dispositivos electrónicos, los celulares, computadores, y dedicarse a contemplar. Y ser capaz de pasar 10 horas en un vuelo meditando, pensando, contemplando, sin distracciones. Ahí de hecho lo ponía de literalmente mirar por la ventana y estar 10 horas mirando por la ventana, que eso es algo que nos pasa mucho ahora de siempre nos tenemos que estar entreteniendo, estimulando el cerebro de alguna forma. Y encontré bien chula la idea de estar en el avión horas y horas aprovechando el tiempo de no hacer nada, de estar casi que vegetando como una forma de realmente descansar. Y él ahí daba unos casos del Dalai Lama y los acompañantes del Dalai Lama, como a él le contaban y el autor después lo copiaba, de aprovechar el viaje de manera que cuando se terminaba el vuelo estaban perfectos. De hecho, es muy curioso porque habitualmente los viajes tienden a ser cansadores. Pero si eres capaz de aprovecharlos como él lo hace, no te cansas, sino que llegas despejado, si esa es la palabra. Tal vez físicamente no dormiste bien No. o el asiento no era bueno, No, pero tu mente está despejada. acá llegamos a la única parte que encuentro que está mejor que la charla, simplemente porque la charla no toca el tema, que el autor habla un poco de que no es un mundo rosado el arte de estar quieto, sino que tiene sus, más que peligros, tiene sus complicaciones que hay que tener en consideración. Específicamente habla el tema de que cuando tú estás solo físicamente y también te aíslas de manera como sin teléfono, sin internet y estás solo en tu cabeza, eso puede ser un lugar que da miedo. Sobre todo el encontrarse uno mismo, muchas veces puede suceder que no sea tan amigable como uno cree.
que te empieces a encontrar con aquellas carencias que tienes, con aquellos miedos, con aquellas incomodidades, que te encuentres con tus demonios. Sí, pasa harto que creo que lo hemos hablado antes, como las personas no tienen mucho una conciencia de quiénes son. Eh, ¿Cómo traducirías self-awareness? Conciencia de uno mismo, sí, Sí, como percepción de uno mismo. sí. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta ni lo malo que hacemos algunas cosas, cómo podemos estar, de hecho, comportándonos de una manera que si la viéramos en otras personas, no nos gustaría la otra persona. De hecho, es interesante este punto porque al vivir una vida en tal vorágine como es la nuestra, tan rápida, tan de tanto movimiento, muchas veces las personas incluso por estar tan ocupadas no se dan cuenta que son infelices. Mm. Por lo tanto, cuando se sientan a meditar por primera vez y dicen, ya, voy a tomarme una hora para pensar y meditar y sin distracciones, muchas veces lo que se encuentran no es felicidad, porque la gente cree que el meditar te va a llevar a la felicidad propiamente tal, y no es cierto. Te vas a encontrar con lo que está dentro tuyo. Y Acá te muchas veces eso es pena, o estás pasando por un momento difícil, o estás sufriendo, o extrañas a alguien, etcétera. O sea, él acá textualmente pone que si tú vas a ningún lado a quedarte quieto, buscando la felicidad, buscando un propósito, no lo vas a encontrar porque ahí no existe, por lo que tanto solo te vas a frustrar y vas a estar peor de cuando empezaste. O sea, si tú fueras a un retiro, tratando a buscar la felicidad, no vas a encontrar la felicidad en el retiro. Vas a encontrar lo que está dentro tuyo. Si ese es el punto del autor. Sí, y también habla mucho de que, como estos momentos de los que él habla, de quedarse quieto, son para encontrar calma y encontrar silencio. El punto no es encontrar cosas. El punto es estar en un momento de calma. Yo por lo menos en la corriente de meditación que yo sigo y practico, muchas veces te habla de que la meditación no es solamente sentarse con los pies cruzados y cerrar los ojos y recitar un mantra. Por el contrario, muchas veces la meditación está en estar presente. Ujú. Estar presente, estar comiendo presente, estar caminando presente, estar trabajando presente, en el verdaderamente contemplar quién eres y cómo eres por dentro. Sí, y realmente se trata acá de no ser un ermitaño, porque, como dices, se trata de lo que te pasa a ti por dentro. Entonces, el tema físico es importante de no solo quedarse con el tema físico, no solo de me voy a aislar del mundo físicamente, porque también, si te aíslas emocionalmente, eso tiene consecuencias muy malas. Es curioso cómo muchas veces existe un prejuicio cultural respecto de la idea de la meditación y cómo es visto caricaturescamente como el retiro en la montaña, con cierto ropaje, haciendo yoga, con Sí, parado de cabeza, y cómo en realidad la verdadera meditación es un acto cotidiano que no tiene que ver solamente con detenerse, sino con contemplación. Y con contemplación de lo que está dentro, y esto es lo importante de este punto del autor, lo que está realmente dentro. ujú, ¿Qué hay adentro tuyo? ¿Es felicidad realmente? Y una vez que lo identificas, ¿cómo puedes trabajarlo? Porque muchas veces lo que nos sucede es que no somos capaces de darnos cuenta que existe infelicidad, o más allá de infelicidad, que existe, por ejemplo, un prejuicio, o un juicio, o existe una idea, y no has racionalizado que esa idea, prejuicio o sentimiento existe en ti, y por lo tanto no eres capaz de cambiarlo ujú. porque no lo has identificado. Uno de los grandes misterios modernos o de siempre es de dónde viene la conciencia del cerebro. Nuestro cerebro es una maravilla, pero no es suficiente inteligente para entender cómo funciona. Habiendo dicho eso, unas cosas que hemos entendido es como hay una parte de nuestro cerebro que automatiza las cosas y otra parte que es la que piensa. Y la parte activa de nuestro cerebro que piensa es muy difícil hacerla trabajar. Hay que hacerla trabajar casi que a latigazos y incluso cuando trabaja lo único que quiere es lanzar cosas a la parte de automatización. Entonces ahí es donde empiezas a dar cuenta como si no te detienes no puedes darte cuenta dónde estás automatizando cosas que pueden ir contrarias a tus intenciones. Muchas veces los hábitos y los vicios
funcionan de una manera tan fuerte que las personas actúan de manera totalmente autómata. Y eso puede ser bueno o malo en la medida de que hayas sido capaz de cultivar los tipos de comportamientos repetitivos que tienes. Sí. Y ahí, bueno, la palabra de la distinción clave es vicio o hábito, positivo o negativo, pero más allá de eso, hay cosas que no son ni vicios ni hábitos, pero son como comportamientos de manera automática que te hacen ser de una determinada forma. Y que son cosas muy sencillas, desde cómo contestas, por ejemplo, el teléfono, a cómo reaccionas ante un cumplido o una crítica. A mí esta parte de, yendo a lo de los vicios, esta parte del libro me sonaba mucho de, pensando en mi grupo de amigos y también mis propios hábitos, como somos bastante sedentarios, especialmente por el tema de los videojuegos, y ahora con las conexiones online es fácil aislarse de mejor manera físicamente, y eso empieza a tener un peso a cierto punto. Como dice, cuando llegamos a un vicio, en vez de un Hábito. o más que un hábito, pensando que si yo, en mis peores momentos, en cuanto a jugar online, realmente me estaba aislando. Y eso es un tema del que sé que me tengo que cuidar y tengo que ser consciente al revés de volver al mundo, de hacer algo incluso tan simple como caminar a la esquina, quizá a comprar un café, por la mínima interacción con otro ser humano. Sí, volviendo un poquitito al primer capítulo, se trata de no darle la espalda al mundo, sino más bien salir del mundo de vez en cuando, pero volver a él. Sí. Y en ese sentido, el no ser un ermitaño es un llamado importante. El utiliza la meditación y la contemplación para tu vida diaria y no para esta caricatura del retiro de 6 meses, de 1 año, de 2 años y que olvides tu mundo. Sí. Avanzando un poco ya, porque no creo que hablamos suficiente de ese tema, empieza a hablar ahora de la necesidad de quedarse quieto dentro de, pensémoslo como el espacio de trabajo. Y él habla en una idea bien general de cómo es que estamos tan acostumbrados a trabajar sin parar que no solo trabajamos peor, sino que nos empezamos a desgastar con el tiempo. El autor utiliza un ejemplo y una anécdota que es aquella que visitaba Google, la empresa Google, y las personas que ahí trabajaban muchas veces utilizaban una frase bien curiosa, que era que tenían un Internet Sabbath o un sábado de Internet. Básicamente, estas personas durante un día completo o un fin de semana completo, a pesar de trabajar en la empresa tecnológica más importante del planeta, a pesar de ser programadores, a pesar de ser creadores de programas, páginas, videojuegos, se desconectaban del internet una cierta cantidad de tiempo y lo hacían con sus propios hijos. Sí. Lo cual es una idea muy interesante respecto de todas las personas que están metidas en un mundo de manera voluntaria y deciden salir. O sea, él tenía una frase que me gustaba harto de, la tecnología lo único que no tiene es un manual de cómo usarla, en el sentido de cómo nos relacionamos con la tecnología. Y hay varios fenómenos donde todavía nos conviene más tener soluciones, como le dicen, análogas. Por ejemplo, el papel y lápiz todavía funciona mejor que cualquier tablet. No solo de un punto de vista de que responde mejor a la mano, sino de cómo tu cerebro responde, especialmente si quieres tener ideas creativas. Pero acá lo que el autor habla de cómo hay tanto ruido por la velocidad de la tecnología que no nos damos cuenta lo importante de detenernos un poco, llegar a un espacio de silencio para poder pensar en estos efectos de la tecnología. Y también daba el ejemplo de el escritor de la revista Wire, como decía, uno de los últimos libros que él escribió, lo que hablaba de la relación de las personas con la tecnología, lo hizo estando desconectado, porque tenía que ser un trabajo de contemplación. Muchas veces la tecnología tiene demasiados estímulos. Sí. Y eso hace que te olvides de contemplar tu propia vida y en el contexto del libro te olvides de estar quieto. Entonces, el autor se hace cargo de estas empresas de alta tecnología, de alta demanda cognitiva, de harto movimiento, de hartas, por ejemplo, muy concreto, de hartas notificaciones en los distintos dispositivos
que las personas no contemplan la vida. Después entra al tema ya fuerte de lo que habla del Sabbat, que era el sábado judío, que era el día sagrado donde no se trabajaba, y él incluso hablaba de una manera bien extensa como el libro más largo era el libro del sábado, del Sabbat, En la Torá, sí. en la Torá, sí. Y como básicamente para centrar de manera así como que no quede ninguna duda de es importante el descanso, pero el descanso no es de hey, vamos a la playa a pasarlo bien, es mi cerebro tiene que no tener tantos estímulos por un rato. Y en esto se conecta mucho con el primer episodio de podcast que hicimos, que hablaba sobre la productividad y que para ser productivo no tienes que trabajar infinito, sino que tienes que tener pequeñas pausas de manera de que en cierto sentido tu cerebro descanse y seas capaz de producir más inteligentemente, porque aquella persona que trabaja sin parar durante demasiado tiempo termina quemándose a sí misma. Y en este libro también decía más o menos lo mismo, como esta necesidad para las personas muy ocupadas de detenerse contraintuitivamente. Estas personas que no tienen tiempo para nada son las que se ven más beneficiadas por detenerse. Sí. Y tenía una anécdota de Gandhi, que era muy bueno, que en un momento Gandhi le dice a su amigo, este va a ser un día muy ocupado, no puedo hacer una hora de meditación. Y cuando todos lo miran, les dice, voy a tener que hacer 2 horas de meditación. Y yendo a eso de, especialmente cuando estás trabajando en resolver problemas y, de nuevo, tu trabajo es más sensible a la calidad que al tiempo, es realmente importante tomarse esas horas en el día para volver a cero y seguir trabajando después. Yo lo resumiría en muy pocas palabras, en detenerse para poder trabajar bien. Creo que esas son la idea fundamental de esta parte del libro. Uh-huh. Y ya cerrando, él habla, porque el libro él habla mucho desde su perspectiva con los viajes, y acá lo pone de una manera que me gusta harto, de yo tengo estos viajes, y por ejemplo habla de cuando fue a Norcorea, él dice que su viaje fue alrededor de un mes, fue relativamente corto para los otros viajes que él ha tenido, pero que él ha meditado sobre ese viaje una y otra vez para internalizarlo y sacar las lecciones más importantes de, miren, ten tu viaje a África, ten tus viajes espirituales, pero después tienes que tener un minuto para internalizarlo. Es importante cómo las experiencias se nos pasan de largo si no somos capaces de detenerlas a observarlas. Y no es solamente con aquella experiencia de carácter educativo o formativa, sino las vacaciones. Muchas veces pasa, no sé si a ti te pasa, pero muchas veces pasa que, por ejemplo, los fines de semana no son realmente aprovechados si es que no te detienes a pensar qué quieres hacer o realmente saborear lo que estás haciendo. Se te escapan los días. Sí, y fuera de broma, el ejercicio de tener un diario me ha ayudado mucho a disfrutar más el tiempo. Que ahora en las vacaciones de verano, que yo fui al sur, que es al sur de Chile prácticamente todos los años, y era sentarme ahí a escribir y pensar lo que había hecho el día anterior e internalizarlo. Y también, no solo me ayuda a la memoria, sino me ayuda a descansar. Ese es un punto que encuentro que es fuerte acá. Sí, y en este mundo tan revolucionado, tan acelerado, es cada vez más relevante la detención en el mundo. Sí. El ser capaz de, como dice el título del libro, el arte de mantenerse quieto. No sé si a ti te pasó que cuando bueno, a ti no se te cortó la luz cuando nevó, pero cuando nevó acá en Santiago, a mí se me cortó la luz por el fin de semana y fue un momento donde estaba totalmente desconectado. Bueno, también estaba con gripe, así que estaba en la cama y estaba obligado a contemplar mi vida, realmente. Pero lo que quería ir con esto era que el mundo sea acelerado o desacelerado es realmente un tema de cómo lo percibes, porque estando ahí tirado en la cama, en la oscuridad a las 6:30 de la tarde, me pasaba que no sentía
que muchas cosas estuvieran pasando, porque no las estaba viendo, no estaba viendo ni Facebook, ni Twitter, ni ninguna de estas cosas que me dicen que en el mundo están pasando 20.000 cosas al mismo tiempo. Sé que están pasando, porque así son todos los días. Como dicen, cada 6 minutos alguien muere en África. Pero aún así, estando en ese lugar, no podía internalizarlo de la misma manera que lo internalizo sin querer cuando estoy con el celular. ¿Qué te pareció el libro? Horrible. No, fuera de broma, la idea del libro es buena, la charla es muy buena. Este libro no encuentro que sea muy bueno. A mí me pasó una cosa muy curiosa con este libro, porque ahora conversándolo y destilando un poco las ideas que existen de fondo, me doy cuenta que hay varios puntos muy interesantes Sí. y que son muy valiosos, pero cómo lo escribió y la estructura en general, a mí tampoco me gustó nada. No. De hecho, creo que pierde, si es que tú no haces este destilado que hicimos ahora, poniéndole esfuerzo a identificar las ideas fuertes, es muy raro que seas capaz de sacar buen provecho de este libro. Sí, porque la charla tiene un hilo conductor de que él habla de su experiencia, de yo desde pequeño viajaba mucho, ahí descubrí mi pasión por viajar y escribir sobre esto, y después encontré el arte de quedarme quieto. El libro usa el hilo conductor, unas entrevistas que él tuvo con un cantautor, que en el libro él vuelve a este cantautor varias veces, pero nunca siento que le dé estructura. Las ideas no fluyen de una manera coherente como las escribe acá. Y también, el libro es muy corto, pero aún así siento que es relleno. Y De hecho, me extraña porque él dice que escribe para revistas, y en las revistas tú puedes encontrar artículos largos. Entonces no es como que haya muchas excusas para tener tantos problemas acá. si tuvieras que ponerle una nota del 1 al 10, 5, encuentro que el libro es mediocre. a mí me pasó algo muy similar. Yo recomendaría mucho la charla, pero el libro propiamente tal, sí, un 5 de 10, no más que eso, por problemas de estructura, lenguaje, trasfondo. La idea es buena, por eso se Sí. lleva un 5, pero la forma de comunicarlo es bastante mala. Sí, y yo miraba acá, hay capítulos enteros donde con muy poco subrayado, con pocas cosas como destacar. Pero las que hay que destacar están muy buenas. A mí me encanta el cierre del libro. De hecho, las últimas 3 páginas son súper buenas. Exacto. Y hay cosas de valor acá, pero no sé por qué lo escribieron de la manera que lo escribieron. Porque de nuevo, la charla es muy buena. Entiendo por qué escribieron este libro, pero no cómo es que lo escribieron así. Tal vez el editor era muy malo. Quizá. Tal vez era muy malo y hicieron un trabajo apresurado, no lo sé. Yo este libro se lo recomendaría tal vez a... De hecho no, yo este libro más que recomendarlo, le diría a las personas que extraigan aquellas páginas buenas y compartan esas secciones. Es decir, si es que alguno de ustedes se encuentra con este libro en una tienda o se lo regalan y lo lee, selecciona aquellas páginas o pasajes más importantes y comparta solamente eso. Pero el libro completo yo no diría que es tan recomendable. No, no, y especialmente con la charla. Como existe la charla, Sí, de hecho puedes usar eso. podrías ver la pura charla que dura 15 minutos y que está en TED, Sí. que la vamos a poner en las notas. Y el libro es completamente prescindible. De hecho, Sí. es primera vez que nos pasa en este podcast que no es un buen libro. No, no de esta manera. O sea, hay un libro que a mí no me gustó antes, pero que sea así de prescindible como, no, vean la charla. Sí, no. Especialmente cuando pienso que el otro libro del hijo del terrorista, el libro era no solo era más que la charla, era todo otro enfoque. La charla se trataba de aprendizaje, el libro era dolor. Acá es confusión. Me confunde leer este libro. Así que con eso yo no lo recomendaría realmente. O sea, a pesar de que lo hemos dicho acá varias veces,
¿Leer es la mejor manera de aprender? En este caso concreto, vean la charla. Sí. Vean la charla. Sí. Habiendo dicho eso, las frases que me llevo, que está al final, que me encanta, que en la edad de la velocidad es importante ir lento, en la edad de la distracción es importante concentrarse y en la edad del movimiento es importante quedarse quieto. Bueno, H en verdad se puede traducir como era, pero Sí. se entiende de la misma forma. Eso y lo que dijimos antes de... Si tratas de buscar la felicidad cuando estás meditando, no la vas a encontrar. Vas a encontrar lo que está dentro tuyo. Sí. Lo pone textual de otra manera, pero es esa idea de lo contraintuitivo que es buscar la felicidad realmente, con las ideas que él presenta. ¿Tú no te llevas ninguna frase? Más que una frase, hay varias ideas fuertes y todo, pero insisto, la charla, me llevaría a la charla. Vean la charla. La charla se hace nuestra recomendación y saludo. Así que estén muy bien y tengan buena semana. Que estén bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos una vez más en este club de aprendizaje. Para estar al día pueden seguirnos en las 3 redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde podrán encontrar noticias y citas a los libros que leemos. Los invitamos a compartir con todos sus amigos este episodio para difundir sus ideas y hacer de este un mundo mejor. Les pedimos que nos dejen sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales y en particular las aplicaciones Apple Podcasts y Overcast si están en iPhone y Podbean y Stitcher si es que están en Android. Finalmente, los invitamos a suscribirse a nuestra comunidad en la aplicación de su preferencia. Muchas gracias a todos aquellos que forman parte de este club de aprendizaje. Que estén muy bien. Este libro es de un autor de origen británico con ascendencia india, cuyo nombre es bastante largo, pero para efectos cortos y que el mismo título del libro dice, se llama Pico Iyer. Es un nombre largo. Iba todo bien, weón. Iba todo bien, weón. Lo había logrado. Weón, pendejo, weón, poto. 2 años. 2 años. Para todos aquellos que no escuchan, Pedro acaba de descender a ser un niño de 10 años de edad. En Chile, pico significa pene. Empecé a reír más fuerte cuando explotaste. Fue demasiado estúpido. Ya estaba todo bien, así era una buena introducción. Ah, sí.